Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos estén muy, pero muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso básico Programación de las máquinas de Pick and Place SMT. En el video anterior comentamos ciertos términos que a lo mejor o igual no lo entendieron muy bien. Hoy lo vamos a repasar de tal manera que entendamos esos términos muy útiles cuando recién estamos entrando a trabajar a una empresa en electrónica. Sabemos que ahorita la tecnología, las redes sociales, en sí, toda la innovación que existe y próximamente, como están escuchando, del mentadísimo metaverso. Estos son cosas reales que van a llegar a existir. Obviamente, para que puedan existir hay algo detrás, hay mucho trabajo detrás de estos procesos, de estas nuevas innovaciones. Entonces, como les mencionamos en el video anterior, estuvimos viendo las partes de NPI, prototipo y piloto, pero simplemente lo mencionamos así a grosso modo. Ahorita vamos a tratar de explicar de una manera diferente, quizás a lo mejor de mejor utilidad para ustedes, ¿no? Entonces, empezamos como el punto número 4, vamos a mencionarlo así. NPI hace referencia al paso desde el diseño y la creación del modelo de un circuito impreso para la producción, es decir, hacia las fases de fabricación, ensamblaje y testado. Ok, entonces el punto número 5 atribuye al prototipo, es el primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa. En este caso, pues hablando de placas electrónicas o de PC board, y que sirve de modelo para fabricar otras iguales o molde original con el que se fabrica. Ok, entonces el punto número 6 es piloto. Una corrida piloto, en esta fase se realizan los cambios necesarios para mejorar la calidad del producto, pasando por las pruebas de ICT y FCT. Ok, entonces vamos a, en resumen, sería que el diseñador normalmente hace un invento, como quien dice, ¿no? Realmente esa es la palabra correcta, inventar algo cuando se refieren a prototipos. Entonces, ingeniería avanzada se procura y hace un invento que de entrada se le llama prototipo. Entonces, él tiene la teoría, él tiene todos los diagramas, él tiene todo lo necesario para realizar este invento, pero para que surta efecto se necesita ensamblar o colocar o poblar la placa. Primero diseña la placa con sus pistas correspondientes de tal manera que exista un buen desempeño en cuanto a ese producto, a ese invento, pero no puede sacar no puede tener una idea y sacarlo a la venta, es imposible. Entonces, para que nosotros recibamos un producto cuando vas a la tienda electrónica o adquieres un producto, algo, no sé, a lo mejor una computadora, un televisor, o pues un celular incluso. Entonces hay un prototipo primero, entonces hay un proceso, como les digo, es un trabajo enorme que existe antes de que nosotros llegamos a la tienda y vemos el producto ya terminado, pero el trabajo que se hace para que ese producto esté en nuestras manos, les digo, primero arranca como prototipo, por eso dice que es el primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento o una cosa. En este caso, como hablamos de placas electrónicas, obviamente caemos en los PC board, ¿no? Y componentes electrónicos y todo lo que se relaciona con el invento. Entonces, el primer paso, como quien dice, es prototipo. Posteriormente se viene a piloto. Como prototipo se procesan placas, quizás el diseñador o el dueño del producto o la ingeniería avanzada dice, vamos a producir 5 piezas, 5 placas, 5 paneles para hacer pruebas, porque una cosa es la idea y otra cosa es llevarlo a la realidad, y pasa por un proceso de testeo, de verificación y todo que esté en base a especificaciones. Obviamente cuando nace un prototipo hay una especificación la cual hay que seguir. Entonces se fabrica cierta cantidad de placas en prototipo y luego se brinca a una correa piloto. Cuando pasa a piloto quiere decir que aquí sí está todo de la manera como se desea, que se deseó originalmente, pero hace falta hacer unos cambios. Por ejemplo, dicen aquí se detecta un error, en la correa piloto se tiene que corregir ese error. Entonces, ahí la diferencia. Mucha gente confunde, un prototipo es igual que una piloto. No, prácticamente se genera
o se procesa el mismo modelo, lo ves físicamente y es el mismo, pero a nivel ingeniería surgen unos cambios. Entonces, si aquí ven ciertas deficiencias, entonces hay que mejorarlo. ¿Cómo se mejora? A lo mejor cambiando componentes uno por otro, o dependiendo, ¿no? Agregando a lo mejor más referencias, más parts, o quitándole. Entonces, como que después del prototipo, para que sea un buen producto, se tiene que, como que dice, rediseñar, y surgen cambios. Entonces, cuando entra como piloto, ya no se procesan 3, 4, 5 placas, a lo mejor van a ser 10, 30, 50, dependiendo cómo lo requieran, ¿no? Pero es el primer paso. Segundo paso, vamos a la corrida piloto, y en la corrida piloto aquí se realizan cambios muy importantes, pero para mejorar la calidad del producto. Obviamente pasa por las pruebas de ICT y FCT. No sé si ustedes que entiendan qué es ICT. ICT es una prueba que se realiza a un producto que al momento de conectarlo a la corriente ya en tu casa, pues no te genere problemas. Entonces, que todo esté bien en cuestiones eléctricas, vamos a mencionar así. Y FCT, ya cuando pasa por la prueba FCT, es prácticamente la última prueba que le haces a una placa electrónica, en donde verificas que todo su funcionamiento esté al 100. ¿Para qué? Para que así de esa manera ya pueda salir al mercado. Y obviamente después de esta corrida nace otros procesos de la misma placa. Entonces se hace 1, 2 y ya metes como NPI, quizás a lo mejor con un poco más de cantidad. Y por último, después de este proceso, ya se lanza a lo que todos ustedes, a lo mejor si están en SMT, son operadores de máquinas, son a lo mejor almacenistas, quizás son surtidores de almacén, trabajan en Kanban, que es a lo mejor, o son parte del equipo de precargado, y han observado que ya están procesando unas placas en la línea de producción, en la línea 1, 2, 3, las líneas que tengan o existan en el área de electrónica, en SMT, se están procesando ya unas placas, y esas placas se separan o se dividen por modelos. Entonces el modelo tal está corriendo en tal línea, pero atrás de esa corrida, que ya esa corrida se llama en masa. En masa es cuando ya corres, cuando ya pasó de estos procesos, prototipo, piloto, ya entró como NPI, y ahora ya entra en el plan de producción, pero ya como corrida en masa. En masa porque se va a producir muchas placas, no sé la cantidad que el cliente requiera. Entonces ahí les dejo esta información, espero sea de su utilidad, y me gustaría interactuar con ustedes relacionado a estos temas de SMT, tecnología, innovación y todo lo relacionado a ingeniería avanzada. Ok, ahí les dejo este video. Diosito me lo bendiga.